Buenos días, señores estudiantes. Vamos a reforzar la clase que la semana pasada igual sí la vimos, pero no tuvimos el tiempo necesario. Vamos a hablar sobre los conceptos básicos y simbología de las instalaciones eléctricas residenciales. Vamos a hablar de las partes de un circuito, las normas y simbología que se utilizan en instalaciones eléctricas, a saber identificar las partes de componente en circuito eléctrico y a identificar la normativa y simbología de un circuito eléctrico. ¿Qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que nos permite generar algún trabajo. Parte de un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico tiene 5 tipos de elementos fundamentales: elementos generadores, elementos conductores, elementos receptores, elementos de maniobra y control y elementos de protección. Como podemos observar en la imagen, el generador es lo que está generando energía eléctrica. La parte negra es el conductor. El fusible es un elemento de protección que nos sirve de cualquier tipo de descarga. El interruptor es el que nos permite abrir y cerrar el paso de la corriente. El receptor vendría a ser la luminaria, lo que queríamos generar, el trabajo luminoso, puede ser incluso también trabajo mecánico. Ya lo vamos a seguir viendo en las diapositivas de adelante. Aquí tenemos generadores y acumuladores, proporcionan energía al circuito, que provocan diferencia de carga eléctrica. Podemos observar los acumuladores, son las pilas, las baterías de los carros. Como generadores, ahorita se lo estamos ocupando mucho por los cortes de energía. Hay generadores que trabajan a gasolina, obviamente también con su porcentaje de aceite. Igualmente así hay generadores que trabajan con diésel y asimismo con su porcentaje de aceite. Igual hasta ahí están los símbolos del generador CC y el generador de corriente alterna también. Los conductores: para construir un circuito podemos utilizar como medio conductor cables, como les dije. Y bueno, en instalaciones eléctricas residenciales los cables que más vamos a ocupar son 12, 14 y 16 según la normativa. Igual tenemos que, según el trabajo que vamos a ocuparlos. Las placas prototipos y placas de circuitos impresos. Receptores: son elementos capaces de aprovechar el paso de la corriente eléctrica para producir algún efecto. Como les comenté, ahí está la lámpara, el diodo LED, el zumbador, un motor, la resistencia y altavoz. Ahí están la simbología. Igual más adelante también vamos a seguir las. Receptores eléctricos: dispositivos capaces de transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía, y son receptores sonoros, transforman la energía eléctrica en sonido, por ejemplo los timbres de sus casas, equipos de audio, los porteros eléctricos también. Receptores térmicos: transforman la energía eléctrica en energía térmica, calor, utilizan una resistencia eléctrica. Ejemplos de receptores térmicos serían cocinas, calefactores, las planchas, las peinadoras, las secadoras. Receptores mecánicos: transforman la energía eléctrica en energía mecánica, generalmente en movimiento. Como ejemplo hay motores eléctricos como el taladro, la moladora, la refrigeradora, el exprimidor, la licuadora. Receptores luminosos: transforman la energía eléctrica en energía luminosa, luz, como ejemplo los focos, las lámparas, los reflectores. Elementos de maniobra y control: estos los vamos a ocupar bastante en los circuitos eléctricos. Son dispositivos que nos permiten abrir y cerrar el circuito cuando necesitamos, es decir, nos permiten abrir y cerrar el paso de la corriente. Como por ejemplo tenemos el interruptor, pulsadores NA, pulsadores NC, microinterruptores, conmutador unipolar, conmutador bipolar, relé, según el circuito que vayamos a diseñar. Lo vamos a ver. Elementos de protección como fusibles, interruptores diferenciales, tomatierra. Estos elementos son los que nos permiten que los equipos, si hay alguna sobrecarga, alguna falla, son los primeros en avisar, son los que saltan. Digamos, no sé si han visto cuando en sus casas hicieron alguna conexión y saltó el break. Digamos, muchas de las veces pasa que cuando quieren conectar alguna soldadora,
y no tienen conexión a 220. Igual aquí en Santo Domingo las casas residenciales son muy pocas las que tienen conexión a 220, y como conectan directamente, lo que salta es el breque. O sea, esos son los tipos de protecciones. Los fusibles también más se los ocupa también en la parte industrial, y los puesta a tierra, que creo que también todos los ocupamos siempre. El cable puesta a tierra es amarillo y verde, está en todos los interruptores, así como les dije, es para proteger los equipos de cualquier descarga eléctrica. Ahorita es que con los cortes de luz es sumamente importante. Funcionamiento de un circuito eléctrico. Los circuitos eléctricos comienzan a funcionar cuando se enciende o activa el interruptor. Hay circuitos cerrados y hay circuitos abiertos. Los primeros hacen referencia al paso continuo de la corriente eléctrica, o sea, pasa directo, y solo cuando se abren dejan de pasar. Es como quiera, el flujo de la energía es permanente. Por otro lado, los circuitos abiertos interrumpen el camino de la corriente. Cuando un punto de instalación se abre, eso es vuelta hacia la corriente de los focos. Es un circuito, como quiera, un circuito abierto. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos eléctricos conectados en sí que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformar en otro tipo de energía, como por ejemplo la energía calorífica, como les comenté, lo que estábamos hablando de las planchas, la energía luminosa, los focos, y la energía mecánica, lo del motor. Vamos a ver el siguiente video para que tengan en cuenta más o menos un resumen del circuito eléctrico. Bienvenido. Te saluda Juan Antonio Correa Carvajal, profesor de electricidad. Para entender un circuito eléctrico es necesario conocer los elementos que lo forman. El circuito eléctrico consta de 5 elementos: elementos generadores, elementos conductores, elementos receptores, elementos de maniobra o control y elementos de protección. Para que exista un circuito eléctrico, debe poseer al menos un generador, un medio conductor y un receptor. Elementos generadores. Estos son los encargados de proporcionar la energía al circuito, es decir, son los que entregan la diferencia de potencial. Ejemplos de ello pueden ser pilas, baterías y el toma corriente de nuestras casas. Elementos conductores. Estos son los encargados de transportar la electricidad, es decir, son los elementos por los cuales los electrones pueden desplazarse libremente. Ejemplos de ello pueden ser cables, protoboard y placas impresas. Elementos receptores. Son aquellos elementos capaces de aprovechar el paso de la corriente eléctrica para producir algún efecto, es decir, transforman la corriente eléctrica en otro tipo de energía, como podría ser el calor o la iluminación. Ejemplos de esto podrían ser ampolleta, radio y refrigerador. Elementos de maniobra o control. Son aquellos que permiten o bloquean el paso de la corriente eléctrica, es decir, son elementos que abren o cierran un circuito. Algunos ejemplos podrían ser el interruptor, pulsador y el relé. Elementos de protección. Son aquellos encargados de proteger al operario de accidentes y al circuito de sobrecargas de tensión. Ejemplos de ellos podrían ser fusibles, interruptor diferencial y toma de tierra. Hasta aquí el video de hoy. Si el video te ha gustado, no olvides darle a compartir y dejar un buen like. Bueno, como ya vimos el video, fue lo poco que también les expliqué durante las diapositivas. Bueno, nos vamos a entrar a la parte, como les dije, norma simbología utilizada en las instalaciones eléctricas. Se denomina simbología eléctrica la representación gráfica se utiliza cada elemento de un circuito o instalación eléctrica. Todas estas con la norma ecuatoriana de construcción de instalaciones eléctricas, que es la NED. Una instalación eléctrica residencial es un conjunto de obras e instalaciones realizadas con el fin de llegar a la electricidad a todos los aparatos eléctricos de una casa o habitación.
El MER es el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. Aquí están las normas y simbologías utilizadas en las instalaciones eléctricas. Todas estas normas están estandarizadas, son nacionales e internacionales, como las que podemos observar ahí. Vamos a ver la simbología, que por eso les estoy dejando el trabajo de la simbología. Estos son los que más se ocupan en la parte de los circuitos eléctricos. Esto, como les mandé en la tarea, pueden realizar los dibujos y ahí es para que se les quede y se vayan relacionando cuando vayamos a hacer un circuito eléctrico. Ya ustedes digan, por ejemplo, ya está el símbolo, el conmutador de cable, ustedes ya lo van a. Por eso yo se los voy a dejar de tarea para que lo hagan. Igual es hasta el viernes. Igual practiquen bien, vean los dibujos, familiarícense. Bueno, esto es todo. Espero que les haya servido. Igualmente cualquier duda o consulta, ahí está mi número, o por este medio me dejan un correo electrónico, no tengo ningún problema. Igual el día de mañana creo que sí los puedo ver. Igual cualquier duda o inquietud me la hacen saber. Que tengan un bonito día.